Muy bien. Corrió la imagen, ¿no, chicos? Ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de infecciones pleuropulmonares, la segunda clase de la cátedra. Vamos a hablar acerca de la hidatidosis pulmonar, que es una enfermedad que ustedes que ya han visto en las clases de parasitología, pero que tocamos en esta oportunidad porque es muy endémica en la zona donde vivimos, es endémica en zonas ganaderas como Huancayo, y es la primera causa de cirugía pulmonar que tenemos nosotros en Huancayo. Nosotros aproximadamente operamos unos 100 casos de hidatidosis al año, ¿no? A diferencia de lo que se opera en Lima, que es 5 a 6 casos por año, nosotros operamos casi entre 90 a 100 casos. Por eso es una enfermedad bastante prevalente en la zona donde vivimos. Como ya saben, es una zoonosis, quiere decir que no solo va a afectar al hombre, sino también a los animales. Altamente endémica en América del Sur, afecta a regiones sobre todo ganaderas. El agente etiológico ya saben que es una tenia llamada del género Echinococcus. La especie más frecuente es el Echinococcus granulosus, pero también puede haber la otra que es el vermicularis. El huésped definitivo es el perro y demás cánidos. Hablamos del huésped definitivo cuando el parásito se aloja en este huésped en su forma adulta. Ustedes saben que la forma adulta del parásito es la tenia, o sea, ya cuando crece, ¿no? Pero obviamente nace desde un huevo hasta un cisticerco y después forma la tenia. La tenia como forma adulta vive en el intestino delgado del perro. Es por eso que el huésped definitivo es el perro. Nosotros seríamos los huéspedes intermediarios, ¿no? Accidentales, si quieren, como el hombre, o demás animales, vacas y ovejas. Entonces el hombre se infecta, un breve recordaris de sus clases de parasitología, al ingerir los huevos de la tenia. Los huevos de la tenia salen con las heces del perro. Ustedes saben que las tenias son hermafroditas, no necesitan un macho ni una hembra, o sea, ellos mismos se reproducen. Entonces, la tenia cada cierto tiempo bota sus huevos con las heces del perro y es así como de esas heces se mete a nuestra boca por distintos mecanismos y así es como nosotros nos infectamos, ¿no? En su forma intermedia es la larva del cisticerco, la cual se absorbe en el intestino delgado y llega al torrente sanguíneo. Como saben, chicos, ¿qué venas, por dónde se absorbe todo lo que comemos nosotros? Todas las nutrientes que nosotros comemos, ¿a dónde pasan? ¿A qué órgano pasan primero? ¿Alguien sabe? Al hígado a través de la vena porta, muy bien. ¿Y quiénes forman la vena porta? A ver, anatomía. Mesentérica superior y esplénica. Mesentérica superior, inferior y esplénica, ¿no? Entonces, ustedes saben que todos los nutrientes, las grasas, las proteínas, los carbohidratos se absorben por las venas intestinales y tienen que irse hacia la porta, ¿verdad? Porque todo se sintetiza, todas las proteínas se vuelven a sintetizar, las lipoproteínas, los carbohidratos, las grasas, todo en el hígado, como saben. Entonces,
Así como se absorben los nutrientes, también se absorben este huevo del parásito. Llega a las venas intestinales. Como ustedes bien han dicho, de estas venas intestinales se forma el aporte. Entonces, este huevo va a irse hacia lo que es el hígado, ¿no? Ustedes saben que en sus clases de histología, ¿cómo era la arquitectura del hepatocito? Era una cosa hexagonal, ¿verdad? Era una cuestión hexagonal donde en cada vértice existía la triada portal y en el medio había una vena. Como estaba central, ¿cómo se va a llamar? Vena central o vena centrolobulillar, ¿verdad? En cada triada portal, ¿qué contiene? A ver quién me dice. Clases de histología. A ver, chicos, ¿qué contiene la triada portal? Arteria, vena y Arteria hepática, vena hepática. Porta. Y conducto biliar. Canalículo biliar, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo es el sinusoide en el hígado? Tipos de sinusoide, a ver, continuos, discontinuos, ¿no? El sinusoide en el hígado se abre como un lago. Entonces, el parásito llega por la triada portal, se abre en este hexágono y tiene que pasar hacia la vena centrolobulillar. Y si tú formas las venas centrolobulillares, al final, ¿qué vena te van a dar? Imagínense que están juntando todas las venas centrolobulillares del hígado. ¿Qué vena te va a formar? ¿Perdón? Va hacia la cava inferior, sí, pero no ese es el nombre. ¿Cómo se llaman esas venas? Muy bien lo que has dicho, o sea, al final va hacia la cava inferior, pero ¿cómo se llaman esas venas? ¿Suprahepáticas? Muy bien, venas suprahepáticas, chicos. Entonces, las venas suprahepáticas se forman de todas estas venas centrolobulillares. Van hacia la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y pulmón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si cuando tiene que atravesar la vena centrolobulillar, tu quiste es más grande que la vena? ¿Qué pasaría? ¿Va a entrar o no va a entrar? No, Obvio que no, obvio que se va a obstruir. Y entonces, ¿ahí qué se va a formar? La hidatidosis hepática. Pero si sucede que el quiste es más chico que la vena centrolobulillar, va a pasar por la vena, por este agujero, y se va a ir ¿a dónde? Al pulmón. Entonces los órganos blancos de esta, una vez que pasan los filtros hepático y pulmonar, son tanto el hígado como el pulmón, ¿no? En la literatura dice que según la epidemiología, la causa más frecuente de los casos son hepáticos, pero nosotros hemos visto más casos pulmonares que hepáticos en nuestra región. O sea, en Perú la frecuencia es más la hidatidosis pulmonar que la hidatidosis hepática. Entonces, este es el ciclo biológico, comienza con el perro, las heces, está el huevo, termina en nosotros como cisticerco, también puede infectar las vacas y las ovejas y vuelve hacia el perro. Entonces, si el hombre se infecta por los huevos del animal, ¿cómo se infecta el perro? Para cerrar el ciclo, ¿cómo se infectaría? A ver, chicos, pregunta de examen. ¿Comiendo las qué? No, las heces no. Las vísceras no sería, doctor. Las vísceras, claro. Cuando nuestros ganaderos matan a sus animales, ustedes saben que venden el hígado, ¿no? Para su fritanguita y
el pulmón también para hacer chanfainita. Pero ven ustedes, por encima ellos ven una cosa blanca, como una bola blanca que es el quiste, y ellos dicen, no, ya nadie me va a comprar esto, se lo doy al perro. ¡Buah! En vez de incinerarlo, quemarlo, enterrarlo, se lo dan al animal. Y es así como el animal se infecta. Y ustedes saben que en el campo nadie desparasita como nosotros a nuestros perros cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces el parásito vive en el perro y continuamente nos está infectando con sus heces, ¿no? Muy bien. Esa es la otra forma, ¿no? Los que tienen perritos. Entonces, esto es lo que le hablaba. Estas son muestras de hígados de animales. Miren cómo ven acá estas bolas blancas, que son los cisticercos, ¿no? Los cisticercos, este es el pulmón, miren. Entonces, esto es el quiste hidatídico. Eso obviamente ya no lo venden al consumo humano, pero se lo dan al animal y así es como se cierra el ciclo biológico. En cuanto a la clínica de esta enfermedad puede ser algo atípico, porque muchas veces nosotros descubrimos a pacientes asintomáticos que en un examen prevacacional o por trabajo le hacen unos rayos X y descubren que tiene el quiste, ¿no? Por eso es algo atípico, es un dolor vago, que muchas veces nadie le hace caso, porque al dolor de espalda es el dolor que menos le hacen caso a nadie, ¿no? A uno le duele la espalda, no va al médico. ¿Qué es lo que hace? Dice, debe ser por lo que he dormido mal, me ha dado aire, como dicen ahí en Huancayo. Se toma su pastilla y ya. Apuesto que si fuera un dolor precordial, así ahí sí todo el mundo va al médico porque piensa que es un infarto, ¿no? Pero el dolor de espalda nadie le hace caso, y más si es un dolor vago, menos todavía, ¿no? Tos cuando compromete el bronquio, expectoración también, disnea, y la mayor causa o el signo más frecuente y patognomónico de esta enfermedad es lo que se llama la vómica, ¿no? La vómica, que es cuando el quiste se rompe hacia un bronquio y tú botas todo el contenido del bronquio, del quiste a través del bronquio y se fuera con la tos. Eso se llama vómito. Los síntomas empiezan de 5 o 6 centímetros la mayoría de veces. La mayoría presenta solo un solo quiste, pero más frecuentemente en el lóbulo inferior derecho. ¿Por qué? Obviamente porque el lóbulo inferior derecho, su rama, su arteria para ese lóbulo es más gruesa que las demás. Por ende lleva más sangre, y si el quiste se va por la sangre, probablemente este sea el lugar de predilección más frecuente, ¿no? Aunque en realidad se puede ir a cualquier sitio, pero eso es por frecuencia. Hemoptisis también puede dar, ¿no? Y las complicaciones, me olvidaba decirles que se dice que el quiste crece más o menos 1 centímetro por año. Es así que es un poco el crecimiento lento. Pero como ya les dije en la primera clase, no todo en medicina es gris o blanco, ¿no? Hay sus plomos, sus grises. Porque hemos operado niños de 6 años con quistes de 15 centímetros. Entonces ahí esa regla de 1 centímetro por año como que ya no se da, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden hacer? Rotura, el quiste se puede romper, ocasionar vómica o inclusive dar un shock anafiláctico, también puede darse. Puede dar hemorragia, hemoptisis, ¿no? El espacio que suele quedar del quiste, esa cavidad residual cuando se rompe, está en comunicación con un bronquio y se puede infectar y formar un absceso, o puede diseminarse hacia el otro lado cuando se rompe y ocasionar una diseminación hidatídica, que en unos años puede haber muchos quistes en el lado contralateral o en el mismo lado, ¿no? Producto de la rotura. El diagnóstico sí o sí se hace a través de las imágenes, aunque también anteriormente se usaba esta prueba que es el arco quinto para hidatidosis. Ahora se puede usar el ELISA o Western Blot para hidatidosis también. Pero nosotros nos guiamos básicamente de
una placa simple de tórax. Una radiografía de tórax en nuestro país, una placa de tórax que se ve una imagen así redondeada, quística, es diagnóstico de hidatidasis pulmonar hasta que se demuestre lo contrario. De repente en otros países donde no es tan prevalente, podría ser otra causa, como un quiste simple o un quiste broncogénico debido a otras causas, ¿no? Pero en nuestro país, toda imagen quística es igual a diagnóstico de hidatidosis pulmonar. La tomografía la hacemos nosotros prequirúrgicamente en los pacientes que se van a operar para ver los detalles del quiste, si está pegado a una arteria, una vena, un bronquio principal, para más o menos tentar cómo va a ser una cirugía. Si va a ser una cirugía simplemente sacar el quiste o va a ser una cirugía ya más grande como una lobectomía o inclusive una neumonectomía, ¿no? Entonces, ahí ven esta imagen redondeada en el lado izquierdo, ¿no? Una radiopacidad izquierda de forma quística, eso es característico de una hidatidosis pulmonar. Entonces, este diagnóstico sería hidatidosis pulmonar izquierda, ¿no, chicos? ¿Qué diferencia hay entre este quiste y este de acá? Miren aquí. Aquí está todo el color uniforme y blanquito, blanco. Aquí, ¿cómo está? ¿No? Se ve aquí el aire. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado con esta imagen del quiste derecho? Claro, se ha roto. Cuando se rompe, se pone así, inclusive el famoso signo del camalote, ¿no? Y acá hay otra imagen quística, como si fuera una vesícula hija. Entonces, el diagnóstico de esta placa es hidatidosis pulmonar derecha. Cuando se rompe ya decimos que está complicada, ¿ok? Muy bien. Ahí hay dos imágenes, una que es más radiopaca y la otra que tiene su signo del camalote, ¿no? Ahí hablamos de una hidatidosis pulmonar bilateral. Esta radiografía nos sirve para mencionar, a ver, ¿qué lado operarían primero, chicos? ¿Por qué? Porque está... Claro, porque está complicado, así de fácil. Cuando es muy traumático, abrir el tórax derecho, después voltear el paciente y abrir el tórax, perdón, el tórax izquierdo, voltear el paciente y abrir el tórax derecho, ¿no? Eso sería mucha injuria para el pulmón y de repente el paciente no lo podría tolerar. Es razón de cuál, porque hay este criterio de operar primero los quistes complicados. Una vez que esto se recupera, se opera el otro, ¿ya? Entonces, ahora, si tuvieras un quiste, este es en el lado del pulmón, ¿ya? De las hidatidosis bilaterales. Entonces, si tienes dos quistes, operas primero, la primera condición, si tienes dos quistes en ambos pulmones, operas primero el complicado, ¿ya? Si no habría ningún quiste complicado, imagínense que no hay ningún quiste complicado, ¿cuál se opera primero? El que tiene, segunda condición, el que tiene mayor número de quistes, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo hay 3 quistes no complicados y aquí hay uno no complicado, entonces operamos el que tiene mayor cantidad de quistes. Ah, doctor, y si tiene uno y uno no complicado, ¿cuál opera? Se opera por el tamaño, el más grande, ¿ok? Entonces, la primera condición está complicado. La segunda, el número de quistes, y la tercera, el tamaño del quiste, ¿ya? Muy bien. El tórax, como saben, no es como el abdomen. Cuando tú abres abdomen, puedes ver el colon derecho, el colon izquierdo, el riñón derecho, el riñón izquierdo, todo. En cambio, en el tórax, si nosotros abrimos el lado izquierdo, no podemos ver el lado derecho. ¿Por qué?
porque hay una estructura al medio que es el mediastino, que separa ambos campos pulmonares. Entonces no se puede. Necesariamente tendríamos que hacer otro corte en el tórax y eso sería mucha injuria para el pulmón. Y si tuvieran la eventualidad de tener quiste hepático y quiste pulmonar, ¿cuál se opera primero, chicos? A ver. ¿Hígado o pulmón? ¿Cuál operamos primero? Pulmón. ¿Mm? Doctor, ¿no dependería de si está complicado o no? También, o sea, no intervendría esos criterios Claro, también. obviamente, pero te estoy hablando de quistes del mismo tamaño. Ponte que hay un quiste de 7 centímetros no complicado en hígado y un quiste de 7 centímetros no complicado en pulmón. ¿Cuál operas primero? No sería hígado, doctor, tal vez por el tema de Los dos recuperación. tienen el mismo tamaño, los dos tienen el... ¿Cuál operan primero? ¿Hígado? Sí puede ser, doctor, hígado por el tema de la recuperación. Miren, pueden operarlo, pero se recomienda primero operar el pulmón. Por una razón sencilla. Ya ha ocurrido casos ya. O sea, si tienes un quiste de pulmón, primero para la anestesia de la cirugía del hígado, es una anestesia general, intubada. Entonces, ustedes saben que en la anestesia general intubada, el paciente no puede respirar solo, sino respira a través de la presión de la máquina de anestesia. Resulta que la máquina de anestesia tiene mayores presiones inspiratorias que una persona que inspira el aire corriente normal como nosotros, ¿no? Entonces, en una de esas presiones que le da la máquina, podría ya pasar casos de reventar el quiste del pulmón y ocasionar un shock anafiláctico, una aspiración del pulmón, una neumonitis aspirativa que podría complicar la cirugía de hígado. Es razón que primero se opera el pulmón y luego el hígado, ¿ya? Muy bien. ¿Esto qué es, chicos? Un derrame pleural masivo, como vimos en la clase anterior, ¿no? Tendría todo para ver que sí, ¿no? Tú vas a escuchar y va a estar el murmullo abolido, no va a haber murmullo. Vas a hacer la percusión y va a ser mate, ¿no? Matidez. Ves esa placa con desviación del mediastino hacia el otro lado, pucha, es un derrame, ¿no? ¿Y qué hacen los genios de la emergencia? Ponle tubo, doctorcito, ¿no? Y resulta que esta es la tomografía, miren. De este paciente, esta es su tomografía. Ahora me dicen que es un derrame, ¿o qué cosa es? No, doctor, es un quiste porque está con bordes delimitados. Ven aquí el borde, ¿no? La cutícula del quiste, miren. Si fuera un derrame, todo esto también estaría de derrame, todo esto. No habría ningún espacio para el aire, ¿no? Entonces aquí se ve que es un derrame. Y si le pones contraste, mira, estudio sin contraste y estudio contrastado, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven que el quiste es igual con o sin contraste. Entonces, para hacer el diagnóstico de hidratidosis pulmonar no hay necesidad de ponerle contraste, chicos. No malogren el riñón, no hagan un pedido en vano de contraste porque no necesita. Los estudios de tórax que necesitan contraste son los estudios para ver vasos sanguíneos, la angiotomografía y estudios para ver tumores, ¿ya? Tumores y patología vascular, ahí sí le pides contraste.
para derrames pleurales, neumotoras, quistes ciáticos, no necesitamos contraste, ¿ok? No hay necesidad, tomografía simple nomás. Muy bien, aquí, ¿cuál operan primero? El lado izquierdo. ¿Por qué, doctor? Porque hay 2 quistes en comparación al otro que es 1, ¿no? Esta es la ventana mediastinal, donde ven aquí el quiste, ubicado en el lado derecho, y esta es la ventana pulmonar, donde se ve ya el pulmón acá. Vemos, miren cómo se ve en la ventana mediastinal, el contenido del quiste se ve oscuro, mientras que en la ventana pulmonar se ve blanco, ¿no? Aquí se ve blanco y oscuro, es porque este quiste ya está roto. Y vemos al medio lo que es el signo del camalote, ¿no? Signo del camalote. Entonces, una vez que nosotros ya diagnosticamos que es un quiste hidatídico, ¿cuándo operamos? Nosotros operamos cuando el quiste mide más de 5 centímetros. ¿Por qué, doctor? Porque a este tamaño ya es más propenso a la rotura, ¿ya? Más propenso a la rotura. Entonces, operamos quistes de más de 5 centímetros. Cuando el quiste está roto y trae complicaciones como hemoptisis, ¿no? Si es un quiste roto menos de 3 centímetros que no hay nada, no operamos. El quiste, cuando está roto y tiene complicaciones, o sea, ¿cuáles son las complicaciones? Que te da hemoptisis o que se infecta a través de un absceso, ahí sí nosotros podemos operarlo, ¿no? Pero si es menos de 5 centímetros, tenemos que esperar la complicación. Doctor, si es un paciente con un quiste roto de 3 centímetros, menos de 5, y no tiene ninguna complicación, entonces no se opera, ¿ok? Quiste roto, aquí faltó una palabrita que se llama complicado. Cuando está roto, pero complicado, ¿ok? Cuando es menos de 5 centímetros. Si está roto más de 5 centímetros, ahí sí se opera, ¿ok? Se opera. Cuando se complica con hemoptisis, absceso o micetoma. El micetoma es una infección por un hongo, el Aspergillus fumigatus. El Aspergillus fumigatus vive en nuestro cuerpo y se aprovecha de los espacios que están como cavernas, cavidades residuales para crecer. Y su principal complicación justamente es la hemoptisis, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos un quiste de 7 centímetros o complicado, le planteamos al paciente una cirugía. La cirugía puede ser desde una cirugía conservadora, como simplemente sacar el quiste, que se llama quistectomía, o ser una cirugía radical en la que podemos sacar un lóbulo o inclusive todo el pulmón, ¿no? Entonces, pueden ser quistectomías, lobectomías o neumonectomías, ¿no? En cuanto a la cirugía conservadora, que es el quiste, ustedes saben que el parásito tiene 3 capas. Del lado interno hacia afuera está la capa germinativa, o membrana prolígera se llama, la segunda capa que es la cutícula, y la tercera capa que es la adventicia, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta cirugía que es la exéresis completa o parto del quiste, estamos sacando solo la capa prolígera del parásito, estamos dejando la cutícula dentro del paciente. Esta cutícula la podemos hacer más tarde un capitonaje y podemos cerrar esa cavidad, ¿no? Ahora, hay varias técnicas para operar. Uno es que saquemos el quiste así como si fuera un parto, ¿ven? Miren, abrimos la cutícula, abrimos el pulmón, abrimos la cutícula y sacamos así el quiste. Esto es lo que ven acá ustedes, es la membrana prolígera y adentro está el líquido hidatídico, ¿no? Que es altamente infectante. Lo otro es que en vez de hacer esto, para proteger al paciente, le pongamos una aguja, aspiremos todo el contenido y después de eso le pasamos un cloruro hipertónico del 33% para matar al parásito
Y una vez que ya no tenga líquido, abrimos y sacamos la membrana prolígera. Dejamos la cutícula y eso sería la cirugía de quistectomía más capitonaje. La quistectomía total alovelar de Pérez Fontana es cuando tú le sacas la cutícula. O sea, en estas dos dejamos la cutícula dentro del pulmón. Lo que pasa es que dejar la cutícula dentro del pulmón te puede ocasionar después cavidades residuales. En cambio, es mejor sacarle todo el quiste para no dejar la cavidad residual, pero tengan en cuenta que sacar la cutícula está pegado a la tercera capa, que es la adventicia. Hemos hablado primero membrana prolígera internamente, después cutícula y después la adventicia. La adventicia es la reacción que hace el órgano al parásito y está muy vascularizada, de manera que hacer esta cirugía demanda mayor cantidad de sangrado. Siempre pretendemos hacer esta, que es la quistectomía total, pero a veces el sangrado es mucho y dejamos la cutícula. Es de acuerdo a lo que encontremos al paciente, ¿no? Pero si el quiste está infectado, si tú ya operas un quiste infectado, se recomienda sacar todo o hacerle la quistectomía total al ovelar de Pérez Fontana. Entonces, esta cirugía está indicada para los quistes hidatídicos complicados con infección o pus. Entonces, si yo les pongo ahí en el examen paciente con quiste hidatídico complicado con secreción purulenta, la técnica de elección, ¿cuál sería? Quistectomía total al ovelar de Pérez Fontana, ¿ok? ¿Claro, chicos? Muy bien. Esta es la número 2, donde previamente hacemos lo que les dije, con una aguja aspiramos el líquido y luego le echamos el cloruro al 33%. Una vez que mata el parásito, sacamos la membrana prolígera y cerramos con una técnica que se llama capitonaje. El capitonaje es simplemente agarrar y cerrar la cavidad quística, ¿no? Esa es la membrana prolígera y este ya es la cutícula, ven que sale con mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones intraoperatorias pueden haber? Uno, que el quiste se puede reventar justo cuando estamos en el quirófano y el contenido puede pasar del lado derecho al lado izquierdo si esperamos el lado derecho. Esto es lo que ocasiona una neumonitis aspirativa y puede comenzar a bajar la saturación dentro del paciente. Puede haber un shock anafiláctico porque el contenido del quiste tiene bastantes componentes para que el sistema de los basófilos pueda reaccionar y liberar histamina, y esto produce un shock anafiláctico. Como cualquier cirugía, puede haber lesiones de vasos sanguíneos, el quiste se puede romper ahí inmediatamente en nuestra cara. Si el quiste está pegado al diafragma, puede haber lesión del diafragma y también, como estamos operando el pulmón, obviamente lesiones pulmonares, ¿no? En el postoperatorio, después que el paciente sale del quirófano, puede haber desde una infección de herida operatoria hasta un distrés respiratorio del adulto, seguida de empiema, fístula bronquial, neumonía o inclusive sangrado postquirúrgico, que sería un hemotórax postoperatorio, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esos quistes que son menores de 5 centímetros y que no están complicados y que no te causan hemoptisis, ni absceso, ni nada? Podemos tratarnos con un antihelmíntico, benzimidazol, que en este caso es el albendazol. El albendazol lo damos para los quistes que ya están rotos, complicados, y en quistes menores de 5 centímetros que no van a necesitar cirugía. ¿Ya, chicos? Esto ténganlo en cuenta, porque el albendazol, si tú le das a un paciente, si tú eres buena gente, ¿no? Y dices, pucha, ¿has visto un paciente con quiste hidatídico de 7 centímetros? Y como el doctor Serra te dijo más de 5, entonces este se opera, ¿no? Pero estás en esa salud y la cirugía va a ser pues de acá a un año, ¿no? Como esperan todos los pacientes. Y tú dices, para que se vaya tomando algo, le doy su albendazol, ¿no?
Mal hecho. ¿Por qué? Porque el albendazol puede ocasionar que la membrana, la cutícula, se adelgace tanto que esto se puede romper. O sea, el albendazol provoca una rotura más espontánea del quiste. Entonces, no debemos darle albendazol a los pacientes que ya tienen indicación de cirugía, porque los podemos complicar. Si está complicado, ya que se va a romper, pues ahí sí tienes que darle albendazol. ¿Por qué? Por la diseminación que les decía. Cada gota de este quiste o líquido hidroquídico es infectante, y si cae en otro lado del pulmón, de aquí a unos años se puede crecer un quiste hidroquídico. Para evitar eso, entonces le damos albendazol por un año, ¿no? A los menores de 5 centímetros también, porque ya esos pacientes no se van a operar. Pero no crean que el albendazol va a chupar todo el quiste y en la placa ya no se va a ver. Obviamente que en la placa siempre vas a ver tu quistecito ahí, pero ya no va a crecer porque ya está muerto. Pero siempre va a haber una lesión así tipo circular, que es el quiste que ya se murió. Y también lo damos luego en una cirugía a los quistes que son no complicados por el riesgo de que haya algún derrame de líquido atípico por acá que nosotros no vemos. Como precaución, profilaxis, le damos 6 meses después de la cirugía. Y en los pacientes que ya operamos quistes complicados, se lo ampliamos hacia un año, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda acerca del tema anterior, de la hidatidosis pulmonar? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿Todo bien? doctor. Entonces seguimos con el siguiente tema, que es empiema pleural, ¿no? Que simplemente es la acumulación de pus en el líquido pleural, también se llama piotórax. O sea, si le dicen, doctor, tiene un piotórax, no, es un empiema pleural. Es lo mismo, chicos. Piotórax y empiema pleural es la misma cosa, ¿ok? Muy bien. Como les decía, para que obture el ángulo costofrénico posterior tenía que ser más de 75 de líquido, y para que ya no se vea el diafragma, más de 500, ¿no? Y aquí está esta famosa línea. ¿Cómo se llama esta línea? La curva de reflexión. ¿Cómo se llama? Línea de Damasó, ¿no? Línea de Damasó en francés. Todo el mundo se acuerda de esta famosa línea. ¿Y acá por qué no hay línea de Damasó? ¿Alguien me dice? Porque Es que La rama pleural. ¿Porque hay qué cosa? La rama pleural. Además del líquido hay aire, Ay, ¿no? Claro, ustedes ven, miren, este es el pulmón, este es aire, este triángulo es aire. Y ustedes ven, mira la línea de acá que es borrosa. Y mira la línea de acá que es nítida. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Miren y miren. Siempre cuando ustedes vean una línea que no hace la línea de Damasó, que hace una línea horizontal y nítida, siempre piensen que hay aire en esa placa. Siempre hay aire, chicos. Traten de buscar siempre el neumotórax. Entonces, esto sería un hidroneumotórax derecho, ¿no? Hidroneumotórax derecho. Muy bien. Obviamente, para el diagnóstico de un empiema, ¿qué le hacen? Una toracocentesis. ¿Y sacan qué cosa? Es la leche condensada, ¿no? Eso ya es clásico de empiema. Si sacamos esto, el siguiente paso es ponerle un tubo, ¿no? El empiema igual tubo pleural. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos empiema pleural? Cuando el pH del líquido es menos de 7, la glucosa es menos de 40, la lactato deshidrogenasa más de 1000 y el gram ocultivo es positivo, ¿no? Es positivo. Muy bien, pucha, Doc, pero esto está un poco complicado de memorizar, dirán, ¿no? Póngase que ustedes sean la bacteria. Si ustedes fueran la bacteria, ¿qué van a consumir?
glucosa. Para vivir, la bacteria consume glucosa. Y entonces, ¿cómo va a estar la glucosa en el líquido si te la estás comiendo? Disminuida. Disminuida, menos de 40. Y ustedes saben que las bacterias, muchas bacterias no tienen ese círculo que nosotros tenemos, que es la fosforilación oxidativa después del ciclo de Krebs. Muchas se quedan con la glicólisis nomás. Y después de esto, el piruvato se tiene que transformar en lactato. O sea, todo lo que come la bacteria, al final, el sustrato final es el ácido láctico. Entonces, ¿cómo va a estar la lactato deshidrogenasa? Aumentada porque hay más lactato. Y si hay más lactato, que es ácido láctico, el pH, ¿cómo va a estar? Disminuido. Así que así fácil, glucosa disminuida, lactato deshidrogenasa aumentado y pH disminuido. Así de fácil. El empiema tiene 3 fases, la exudativa, la fibrinopurulenta y la organizativa. ¿Ya? Si ustedes no hacen nada, desde la exudativa va a pasar por estas 3 fases y va a pasar a la organizativa. La idea es que no llegue hasta ahí. Cuando ustedes van en esta primera etapa, el líquido es casi como si fuera un trasudado. Ustedes van a ver que el grano y el cultivo son negativos. Y muchas veces no hay ni siquiera disminución de glucosa, ¿no? Parece que fue un trasudado. Pero si ustedes lo dejan este líquido, ya comienza esta fase en donde sí vemos todo lo que hemos hablado. Glucosa menor de 40, ya el cultivo positivo, pH menor de 7.1 y lactato más de 1000. Entonces, en este punto, que tienen hasta 2 semanas, chicos, o sea, desde que diagnostican hasta que termine esta fase, que es en 2 semanas, el tratamiento es colocación de un tubo pleural. O sea, el tratamiento más fácil para un empiema es drenarlo. ¿A través de qué? De un tubo. Y tienen hasta 2 semanas para poner el tubo, chicos. 2 semanas, miren. Ya cuando vemos estos casos de acá, es cuando ya ha habido una desidia después de 2 semanas que esto ya, el tubo pleural no lo va a resolver. ¿Por qué? Porque hay paquipleura, porque hay tabiques, hay fibroblastos, el empiema ya se tabica y un simple tubo no lo va a resolver. Estos casos terminan en una cirugía, o una cirugía VATS, que es toracoscopía, o una cirugía abierta, que es una decorticación, ¿ya? Entonces, moraleja, no hay que dejar que de esta fase se pase a esta, porque esta ya es operación. Ya si tú le pones el tubo en este nivel, ya el tubo ya no va a servir. De todas maneras, vas a tener que operarlo, ¿ok? Muy bien. Como todo empiema, si hay acumulación de líquido, va a haber dolor torácico, disnea, inclusive fiebre alta, escalofríos, vómitos, anorexia y postración. Como todos saben, el tratamiento son antibióticos. Los antibióticos son de elección. ¿Y qué antibiótico le doy, profe? Abres tu manual de Sanford, ves ahí tratamiento de empiema pleural y le das. Una vez que haces la toracocentesis previa para poner tu tubo, obviamente esa pus la vas a analizar, le vas a hacer un cultivo, un antibiograma y te va a salir ahí qué antibióticos son los sensibles. Agarras con eso, cambias de antibiótico y ya está. Ese es el tratamiento antibiótico, ¿no? En niños se puede hacer este procedimiento que es la fibrinolisis. ¿Qué antifibrinolítico conocen? A ver, chicos. Uno que se usa también para infarto, que es el trombolítico de elección en infarto. Claro, el alteplase, que es el activador del plasminógeno tisular. Ese es un fibrinolítico, si no sabían. Eso podemos usar.
O sea, le pones el tubo y si ves que ya está en una fase organizativa, le puedes meter a través del tubo esta sustancia y esto puede romper los tabiques y ya evitar una cirugía. Sobre todo en niños se ha visto este estudio de los fibrinolíticos, pero en adultos no da mucho efecto. Como ya hemos dicho, el tratamiento de elección es el drenaje pleural cuando está en la fase 2, que sería lo ideal. Para la fase 3 organizativa ya va de una cirugía videotoracoscopía a una cirugía abierta, ¿no? La fibrinólisis, como ya les expliqué, es para los derrames que son tabicados, más frecuentemente en niños, ¿no? Se observa esto. Y es la inyección de una sustancia fibrinolítica como el alteplase a través del tubo para romper. Disminuimos la estancia hospitalaria y la necesidad de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer y ya el paciente necesita una cirugía, podemos ofrecerle inicialmente esta cirugía que es el VATS, la Video Assisted Thoracoscopic Surgery, por eso VATS, ¿no? Que es lo mismo que la laparoscopía, pero en el tórax, ¿no? Las incisiones son chicas, donde metemos una cámara y podemos meter 2 pinzas para que nos ayuden a través, como si fueran las manos, y hacer la cirugía a través de esos instrumentos, ¿no? La estrategia quirúrgica es siempre orientar siempre en modo de triángulo, ¿no? Un modo de triángulo, como acá. Este es el objetivo y nosotros centramos la cámara a través de un triángulo, ¿no? Se triangula. Normalmente metemos el primer trocar, que es entre el 7º y 8º espacio intercostal y la línea media axilar, ¿no? El segundo trocar para la pinza sería en la misma línea media axilar, pero en el 4º, 5º espacio intercostal, y la otra es en el 8º en la línea escapular, ¿no? Normalmente esa es la técnica para una videotoracoscopía, ¿no? Entonces, el primer puerto es 7º o espacio intercostal en la línea media axilar, anterior o media, ahí va la cámara, ¿no? Y el segundo sitio es en el 4º espacio o 5º y la línea media clavicular o axilar anterior para una pinza y la otra pinza en el 5º y 6º espacio intercostal. De manera que es así, ¿no? Actualmente nosotros hacemos la técnica que es uniportal, en donde a través de esta incisión que está en el 7º, 8º y línea media axilar, ponemos la cámara, ponemos las pinzas, por ahí todo, a través de un separador tipo Alexis, ¿no? Nos ayudamos así para nosotros hacer la cirugía por VATS. Esta es una cirugía antigua donde hay inclusive esta es la cámara y hay 3 puertos, ¿no? Aparte de la cámara serían 4 puertos. Cuando ya no se puede hacer ni siquiera el VATS y el paciente ya necesita una toracotomía, una cirugía abierta, se le plantea una decorticación. ¿Qué es la decorticación? La decorticación simplemente es sacar la pleura parietal, la pleura, perdón, visceral, que en este caso se llama paquipleura. O sea, el organismo es tan sabio que, como tiene una infección en el espacio pleural, la pleura parietal se engrosa tanto para que el germen no atraviese hacia el pulmón y no lo infecte. Entonces, en los emfiemas crónicos, ustedes van a ver a pacientes que tienen su líquido ahí, que está drenando pus y pus y pus, y ni fiebre tienen. Y ustedes dicen, ¿por qué no tiene ni fiebre si tiene pus? Porque el pulmón ya ha hecho su paquipleura y ya ha aislado la pus del pulmón. Esta paquipleura es la pleura visceral, la que está pegado al órgano. Y se puede engrosar hasta 1 centímetro, o sea, puede ser tan gruesa como 1 centímetro. Entonces, no deja, cuando tú haces la cirugía, drenas todo el líquido, lo lavas bien la cavidad pleural, le echas su yodo y todo, pero si no sacas esta paquipleura, el pulmón no va a expandir porque está atrapado por esta membrana. Y sacar la paquipleura se llama decorticación. La cirugía, ¿cómo se llama? Decorticación, que es retirar la paquipleura.
en retirar la pleura engrosada para que el pulmón se expanda. ¿Y esta pleura engrosada cuál es? La pleura visceral. ¿Y la pleura visceral engrosada cómo se llama? Paquipleura. ¿Ok, chicos? Esto sería, miren, este es el pulmón y miren cómo crece tanto la pleura visceral que nosotros tenemos que sacarla para que este pulmón expanda. Si no la sacamos, por más que limpiemos todo, siempre va a haber un hueco porque este pulmón no va a expandir. Entonces tenemos que hacer este procedimiento. Pero ustedes comprenderán que la pleura visceral es la que está pegada a los alvéolos. Entonces hacer este procedimiento implica casi exfoliar el pulmón. O sea, hacerlo sangrar, hacerlo, los bronquios abiertos, los alvéolos y todo. Y esto tiene mayor fuga de aire y de sangrado. Pero si en todo caso se tiene que hacer, se tiene que hacer. Se llama decorticación. Muy bien, chicos. A ver. ¿Tienen alguna pregunta acerca del tema? A ver, Diego. Ajá, o sea, lo que hemos encontrado siempre en la emergencia es que a veces le ponen un tubo a un quiste atípico, ¿no? Entonces, si tú le haces hueco a un quiste atípico, si el quiste está rodeado de bronquios, lo que vas a hacer es una fístula broncopleural y el paciente va a tener un neumotórax, ¿no? Eso es bastante frecuente, porque en la emergencia, si ven una placa así y todos los signos de derrame auscultatorios o la percusión, ¿quién va a decir que es un quiste atípico? Pues es comprensible entonces la duda y la equivocación, ¿no? Entonces yo pensé que ¿cómo podríamos saber si es o no un quiste? Entonces, siempre, para que ustedes, chicos, siempre que pongan un tubo pleural, previamente tienen que hacer una toracocentesis. Y si ustedes hacen una toracocentesis y el líquido, como les explicaba, es así como agua San Antonio cristalina, o líquido como el líquido cefalorraquídeo, no sé si habrán tenido la oportunidad de verlo, es como cristal de roca. Entonces, si ustedes hacen eso, van a ver que eso no es un derrame, sino es un quiste hidatídico. Porque ningún derrame te sale así clarito, como cristal de roca, por más limpio que sea, aunque sea un trasudado de un día, siempre va a ser citrino, que es como amarillito. Nunca va a ser cristal de roca. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de ver eso, simplemente sacan su agujita y lo dejan así nomás, le hacen una tomografía y en la tomografía van a ver que en realidad es un quiste atípico. Pero no han cometido el error de ponerle un tubo, ¿no? Al menos solo ha quedado en toracocentesis y ahí nomás lo derivan al sitio donde corresponde y ya, no pasó nada. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? ¿Alguien más? Entonces, para recordar, forma de infección del quiste atípico a través de huevos, ¿no? De los huevos del parásito. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando hay un quiste bilateral? Primero operamos el complicado. Los quistes se operan cuando tienen más de 5 centímetros de diámetro, ¿ok? ¿Cuál es el síntoma o signo principal que es patronomónico de la enfermedad? La vómica, ¿ok? ¿Qué hacemos cuando tenemos un quiste infectado? ¿Qué técnica usamos? La quistectomía total alovelar de Pérez Fontana. ¿Cuándo es lo ideal poner un tubo? ¿En qué fase? En la fase 2, ¿no?
en la fase 2, ¿ok? Ya cuando nuestro paciente tiene una fase 3, ¿qué podemos ofrecerle? VATS o cirugía, ¿ok? Muy bien, casos clínicos sobre eso y ya no van a tener ningún tipo de problemas. Muy bien, chicos, el lunes, por favor, las clases también van a ser de esta forma. El delegado, por favor, me pasa la unión, pero por Google Meet como ahora, porque el Zoom tiene que estar 30 minutos y 30 minutos y la clase dura más de 30 minutos. Entonces, que sea a través de esta forma, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense. Doctor, Gracias, doctor. doctor, disculpe. Dime. Doctor, disculpe, tenía una pregunta, pero no era del tema. A ver, dime, mamá. Sí, era la diferencia entre la pericardiocentesis y el drenaje pericárdico, doctor. Ah, ya. No me queda muy claro. Mira, cuando ustedes, chicos, les he dicho que la palabra es lo que define, mira. Toracocentesis. ¿Qué significa centesis? Centesis es cuando tú drenas algo a través de una aguja, ¿ya? Entonces, ¿qué significa toracocentesis? A través de una aguja drenar un líquido del tórax. ¿Qué es pericardiocentesis? A través de una aguja drenar un líquido pericardio. Pero ya un drenaje pericárdico es poner un tubo, ¿entiendes? Es poner un tubo. ¿Y cuando ponemos un tubo? De repente cuando el líquido está muy espeso y no sale por una aguja. Puede ser pus, puede ser sangre. Cuando nosotros necesitamos no solo drenarlo, sino hacerle una biopsia de pericardio. Entonces, en esos casos ponemos un drenaje para hacerle la biopsia de una vez. O sea, son dos cosas diferentes. Drenaje es poner un dren, un tubo. Y centesis es aguja, ¿ok? ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces, cuídense. Bye, hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor, muchas gracias.